Intuición. La voz de tu corazón. Por Ronald Olivera Deza. Primera edición en español 2018. Todos los derechos reservados. Para mi papá, quien siempre respetó mi albedrío. Para mi mamá, quien me enseñó a ser sincero conmigo mismo. Para todos mis hermanos, quienes siempre confían en mí. Para mis amigos de todo el mundo. Y para todo el universo. Gracias por permitirme llegar a tu vida. El presente libro está destinado para las personas que no solamente quieren tener una vida de éxito, sino también para los que buscan trascender en la historia llevando una vida con propósito y dejar un legado a la humanidad. Antes de pasar a explorar en cómo descubrir la intuición de tu corazón, primero necesitamos determinar la importancia que ello conlleva. Saber interpretar el lenguaje de tu corazón es igual a saber reconocer la intuición de tu corazón. Si logras escuchar la voz de tu corazón, te convertirás en la ley de tu vida. Ya no habrá para ti otra ley que no sea la que te dice tu corazón, ni necesitarás de personas que te ayuden a guiar tu vida. Puede que hayas alcanzado a conocer algunas de las leyes de los hombres hasta el momento, ejemplo, las leyes de la constitución política de tu país, las leyes de la gravedad de la Tierra, las leyes de Newton, etc. Pero, al identificar y escuchar la voz de tu corazón, te convertirás en la ley misma. Al comenzar a escribir este libro no tuve la impresión de escribir sobre este tema de la intuición, sino que alcancé a reconocer un fuerte impulso de escribir sobre ciertas creencias de las cuales me había liberado. Al notar este descubrimiento, pasaron una mezcla de sentimientos desde los más inferiores hasta los más elevados como es el amor. Noté que en un inicio sentía ganas de cambiar la actitud de algunos líderes que había alcanzado a conocer mientras aún estaba dentro del sistema gris. Pero mientras más escribía fui entendiendo que no ganaba nada intentándolo. Después de todo, todos de alguna forma estamos enredados en ciertos patrones de comportamiento que están implantados en lo más profundo de nuestro ser. Hoy en la actualidad los estudiosos de estos temas lo llaman subconsciente, supraconsciente, inconsciente, lo cual constituye desde el 95 al 97% de nuestro ser aproximadamente, en algunos más en otros menos, es decir, no sabemos exactamente del por qué somos como somos, ni el por qué hacemos lo que hacemos y peor aún, ni por qué creemos lo que creemos, es decir, basamos nuestra vida en el conocimiento del 3% de nuestro ser, y todo aquel 97% nos es desconocido. Y lo peor es, que la mayoría de la humanidad le tiene miedo a descubrir ese 97%. Existe una menor parte de la humanidad que se ha aventurado a explorar este 97% para poder descubrir algo de lo que existe en esa parte desconocida. En este grupo de aventados se encuentran los científicos, algunos millonarios, conferencistas, canalizadores, médiums, chamanes, psíquicos, maestros ascendidos, seres iluminados, profetas, etc. Tal vez te preguntarás, ¿por qué en este grupo no mencionó a los líderes del sistema gris? Sencillamente es porque la mayoría de los dirigentes eclesiásticos de dichas organizaciones, por no decir todos, basan y rigen sus hechos en creencias, ellos dirigen sus vidas a través de creencias. Y este libro no trata de creencias. Trata de cómo tú puedes descubrir la intuición de tu corazón de manera clara, práctica y sencilla, y para ello es necesario saber o al menos definir qué es lo que significa una creencia, qué es verdad, qué es información, qué es conocimiento, qué es luz. Una vez que tengas bien en claro qué son estas cosas, entonces tú podrás identificar y diferenciar entre la voz de tu mente, la voz de la gente y la voz de tu corazón. De esa forma sabrás con claridad qué es en sí la intuición. Como saber en sí, si es tu corazón quien te está hablando o es tu mente, o es tu espíritu, o es otro ser del género X. Más adelante te daré a conocer quienes conforman el sistema gris, y quienes son los del género X. También encontrarás los nombres de personajes muy conocidos por la humanidad y que a algunos les di otro nombre a fin de que tú puedas llegar a diferenciar lo que pasa en tu mente y lo que sucede en tu corazón. Importante. Todo lo que leas en este libro es pura información. Por lo tanto, nada de lo que leas debes creértelo, nada de lo que leas deberás tomarlo como una creencia. Únicamente deberás usarlo como una información para descubrir cómo identificar y escuchar la voz de tu corazón, o tu propia intuición. Con esta pequeña introducción ahora pasaremos a definir o al menos intentar definir las cosas que ya te mencioné. ¿Qué es información?
Cualquier cosa externa o interna que llega a ti e ingresa a tu vida a través de tus 5 sentidos físicos, más aquello que recibe tu mente telepáticamente de otras dimensiones, pero que tú no sabes qué es, ni de dónde procede, pero sabes que existe y es real. ¿Qué es conocimiento? Toda la información, ya sean ideas, leyes, dogmas, ritos, creencias, historias, sueños, que hasta el momento se han llegado a descubrir, tanto las que provienen del exterior así como la que provienen del interior de tu ser, pero que tú los has puesto en práctica, o al menos los percibiste con tus sentidos. Es decir, lo has vivido en tu ser. ¿Qué es creencia? Toda información externa que ingresa a tu mente y se arraiga en ella, generando dependencia, miedo, juicio, etc. ¿Qué es verdad? Es todo el conocimiento que existe en el universo donde no existen dudas. Es decir, donde no existe oscuridad, donde todo es claridad, donde todo es luz, la verdad es la vida, Dios, el amor, el poder del infinito. En resumen, verdad, es luz. ¿Qué es luz? Es todo aquello que te permite ver, entender y comprender con claridad todas las cosas, tanto las que se perciben con los sentidos, como las que no son percibidas por ellas. La luz te permite ver, comprender y entender todas las cosas que son percibidas en este mundo y las que existen en otras dimensiones del universo. Lo cual puedes lograr todo ello a través de tu cuerpo físico, tu mente, tu espíritu y tu corazón. Cuando cito la palabra corazón, no me refiero a tu corazón físico, sino al corazón de tu ser, tu esencia, a aquello que está íntimamente relacionado con Dios, vida, pero que es independiente de ella, libre, y este libro se va a basar específicamente de ello, descubrir cómo habla tu corazón intuición. Es decir, tu esencia. Tú. La física cuántica ha estado y está tratando de entender este conocimiento a través del estudio del contenido de la materia existente en este mundo. Al iniciar su estudio minucioso, comenzaron cogiendo un pedazo de materia visible y perceptible por los sentidos. Ejemplo. Cogieron una manzana y observaron que era visible por los ojos. Luego se preguntaron, ¿qué es lo que provoca la existencia de esta manzana? Entonces buscaron dentro de la manzana aquello que provocaba su existencia, y se dieron cuenta que eran las semillas. Al percatarse de que las semillas eran las que provocan la existencia de la manzana, decidieron desmenuzar una de las semillas para encontrar de qué estaba constituida. Tras hacer esto descubrieron que estaba constituida de muchísimas partículas. Entonces cogieron una de estas partículas, la desglosaron, y encontraron que aquella partícula estaba compuesta por infinitos átomos. Inconformes por lo que habían descubierto, cogieron uno de estos átomos para continuar desglosando aún más. Y encontraron que estaba formada por 3 componentes: protones, electrones, neutrones. Cada uno de los átomos estaban constituidos por estos 3 componentes. Asombrados por lo que habían descubierto, cogieron al electrón que poseía una carga eléctrica negativa y la desglosaron aún más. Lo mismo hicieron con los otros componentes, y descubrieron que aquel electrón estaba conformada por diminutas partículas a las cuales le pusieron el nombre de quarks. Este quarks aún era visible por los ojos a través de aparatos muy avanzados en la microscopía. Entonces decidieron continuar con su estudio. Y cogieron a uno de estos quarks para intentar desglosar aún más. Pero al hacerlo ya no se podía ver con aquellos aparatos de alta tecnología en microscopía. Sin embargo, aquellos aparatos de alta tecnología les informó de que allí había una inmensa cantidad de energía y muchísima información. Entonces se propusieron estudiar qué tanta capacidad tiene esta energía que allí había. Y cogieron 1 centímetro cúbico de esta energía para estudiar su capacidad. Tras haber calculado su potencial energético, llegaron a la conclusión de que con solo aquel centímetro cúbico de energía se podría provocar un Big Bang de manera fácil. Pregunta aplicada. ¿De cuántos quarks está constituido el cuerpo del hombre? El hombre posee, solo en su cuerpo físico, una infinita cantidad de quarks. Y cada quarks una infinita cantidad de energía e información. En resumen, el hombre es un universo comprimido. Esto es una verdad que se ha escondido hasta la fecha y continúa ocultándose a través del sistema gris. Tan solo si te pones a imaginar un poco en la cantidad de seres humanos que existen en la actualidad, que son más de 8.000 millones de habitantes.
Se pronostica que para el año 2056 a 2100 habrá más de 10.000 millones de habitantes. Es decir, va a existir 10.000 millones de universos infinitos comprimidos solo aquí en este planeta. Únicamente considerando tu cuerpo físico. A eso agrégale tu mente, súmale a eso tu alma. Y luego agrégale tu corazón, tan solo considerando que tu mente, alma, corazón, sean del mismo tamaño y características que tu cuerpo físico. Luego, a todo ello agrégale a todos los demás seres que también tienen el mismo potencial que nosotros los seres humanos en otros planetas del universo, y son muchos más numerosos que nosotros los seres humanos. Tan solo ponte a imaginar un poco en este planteamiento estadístico que existe en el universo. Infinito, infinito, infinito. Y tú te pasas esta vida enfrascado en ir tras del dinero, en ir tras del éxito. Como si todo lo que existiera en la vida fuera solo esas cosas. El día que logres todo ello, vas a observar lo que has logrado, y te darás cuenta de que tan solo has logrado obtener un pedazo de piedra que ni siquiera llegarás a saber cómo se usa realmente. La vida es demasiado amplia como para pasarse la vida entera enfrascada en lograr éxito material, como si todo lo que existiera estaría en las profesiones, las carreras, los reconocimientos, honores, la política, el dinero, etc. Y ojalá todas estas cosas te aportara crecimiento y una verdadera felicidad y libertad absoluta. Es tan pequeño el pensamiento del hombre que hasta se ha llegado a considerar como la única existencia en el universo. No saben que allá muy lejos de este hermoso planeta en el cual vivimos, existen trillones y trillones por no decir infinitos de seres con el mismo potencial que el ser humano, y que puede que estén mucho más desarrollados que nosotros los humanos. Y aun ellos siendo más desarrollados que nosotros no se creen superiores a nosotros, porque saben que tenemos el mismo potencial que ellos y saben que algún día vamos a despertar del sueño de la fantasía que vivimos en este planeta. Pero eso no sabemos cuándo ocurrirá. Hasta que llegue ese día, que no sabemos cuándo va a suceder. Mejor tú desde ahora empieza a vivir una vida mucho más amplia, mucho más sana, libre de deseos, ambiciones, codicia, envidia, libre de juicio, libre de resentimientos, etc. Vive una vida de amor, una vida con libertad absoluta. Tú eres un universo comprimido. En el transcurso del libro, desarrollaremos paso a paso el cómo tú puedes llegar a identificar de manera fácil la voz de tu corazón o tu intuición. Para esto te pasaré un croquis detallado de forma minuciosa e ilustrada a fin de que tengas una idea clara de cómo vas a lograr identificar tu intuición. 1. Definiremos de manera precisa lo que significa intuición. 2. Conoceremos cómo podemos reconocer nuestro corazón y el de los demás. 3. Identificamos las creencias, palabras y conceptos que acallan la voz del corazón. 4. Aprenderemos a cómo darle luz a las cosas que tapan la voz del corazón, para desprendernos de ellas. 5. Descubriremos la voz del corazón, intuición. Y el cómo diferenciar entre la voz de tu mente y la voz de tu corazón. 6. Y por último, le daremos amor a todo lo que hemos aprendido. Recuerda, tú eres un universo comprimido. Es decir, tú posees infinito poder e información dentro de ti. Todas las leyes y el conocimiento de la información necesaria para lograr lo que tú quieras se encuentran dentro de ti. Mucha de la información que llegarás a conocer en este libro está más detallada en mis otras obras. La información que te comparto en este libro es únicamente para que tú puedas aprender a descubrir la intuición o el lenguaje de tu corazón, para que aprendas a descubrir la luz que se ha ocultado, y para que tú descubras el cómo hacer buen uso del poder que ya posees. Imagina la siguiente ilustración para entender un poco de qué cosas acallan la voz de tu corazón. Cuando naces en este tiempo de vida, naces con un corazón entero, puro, sin daños, libre de todo, sin juicio, etc. Similar a la imagen que ves en la pantalla. Un corazón puro y libre. Mientras creces, empiezas a desear cosas, ambicionar, crear planes, proyectos, etc. proyectándote hacia el futuro tal como lo ves en la figura que se muestra en la página. Tras ello, una vez que ya eres un poco consciente de las cosas que ocurren en tu entorno, empiezas a adquirir creencias y las vas implantando en tu mente. Para que esa forma ya no te dediques a escuchar a tu corazón,
sino únicamente a tu mente. Similar a la imagen que se muestra en la página. Pero como tus ambiciones son muchas, entonces coges una buena cantidad de creencias, dogmas, reglas, ritos, etc. Para que de esa forma te asegures un resultado predecible. Sea la forma de cómo esté tu vida en este momento. Ya seas feliz o infeliz, ya con problemas o sin ellas, con enfermedad o saludable, con dicha o desdicha, o con un poco de todas ellas. Es sencillamente por una única razón. Falta de información correcta o comúnmente conocida por ignorancia. El hecho de que goces de dicha o felicidad no significa que todo está bien en tu vida. Eso es solo un reflejo superficial de una minimísima parte de la realidad de la que vives en esta dimensión. La forma para ser consciente de esto es sencillo de saberlo. Solo te tienes que plantear y responder preguntas como estás. ¿Qué tan arraigado estás a esta vida? ¿Qué tan apegado estás a esta vida? Es decir, de la vida terrenal, gozo, placer, diversión, vicios, etc., los 5 sentidos. ¿Qué tanto amas a las cosas de esta vida? Propiedades, lujos, honores, reconocimientos, logros, etc. ¿Qué tan dispuesto estás a desprenderte de las cosas que has logrado conseguir en esta vida? Logros, éxito, reconocimientos, títulos, propiedades, dinero, familia, pareja, hijos, amigos, etc. ¿Qué tan dispuesto estás a continuar con el desarrollo de tu ser, es decir, sanar tu espíritu? ¿Te has vuelto un robot? ¿Que únicamente se dedica a vivir esta vida de una determinada forma? ¿Has pensado en hacer algo más que simplemente dedicarte a hacer lo que ya haces? Es decir, salir de la monotonía, paseos, diversión, disfrute, trabajo, sexo, placer, estudios, negocios, etc. ¿Has pensado hacer algo más que eso? El contestar estas preguntas y otras similares te ayudarán a descubrir quién realmente eres. Quién realmente es la persona que ves a diario en el espejo. Para ello lo único que te voy a sugerir es que puedas tener una mente totalmente abierta para adquirir nueva información que hoy en la actualidad está saliendo a la luz. Hoy en la actualidad, según los últimos estudios de los especialistas en el campo de la estadística, el promedio de vida del hombre es de 70 a 120 años y esto depende de la forma de vida y los estilos de alimentación que tengan. ¿Te has preguntado alguna vez a qué te dedicarías si llegaras a vivir 1000 años? Piensa por un minuto en esta pregunta. ¿A qué te dedicarías si llegaras a vivir 1000 años? Si ya has pensado lo suficiente en ello, ahora piensa en la siguiente pregunta por un poco más de tiempo. ¿A qué te dedicarías si llegaras a vivir 1.000.000 de años? Solo ponte a imaginar por un momento y deja que tu mente vague o se quede en blanco. ¿A qué te dedicarías si llegaras a vivir 1.000.000 de años? Por favor piensa en esta pregunta que acabas de leer y luego continúa. Y esta vez, tal vez necesites más tiempo de lo que te imaginas. Si llegas a esa conclusión, date el tiempo necesario como para responder por lo menos hasta una cierta parte. Pero antes, por favor piensa en la pregunta anterior. ¿A qué te dedicarías si llegaras a vivir 1.000.000 de años? Ahora que ya has respondido la anterior pregunta pasaremos a la pregunta que más debe importarle en tu vida. La pregunta es, ¿a qué te dedicarías si jamás llegaras a morir? Esta es la razón por la que he escrito este libro. Para que tú desde ahora empieces a pensar e imaginar cómo sería una vida si la muerte no existiera. De esa forma puedes llevar una vida mucho más tranquila, alegre, cero estrés, cero enfermedades, cero decepciones, cero problemas, cero sufrimientos, cero pesar, cero miedos, etc. Es decir, una vida como Dios la vive. Puro amor. ¿A qué te dedicarías si jamás llegaras a morir? Por favor detén la lectura en este momento y ponte a pensar en lo que te acabo de preguntar. Si lo deseas puedes continuar. Si es posible repasa las 2 preguntas anteriores a esta. Medita por favor en toda tu vida. Medita por favor en toda tu vida. Medita por favor en toda tu vida. Desde el día que naciste hasta la fecha. Medita en todas las cosas que has vivido, las penas que has pasado, las alegrías que has disfrutado, tus cumpleaños, la fiesta de promoción, tu primer novio, tu matrimonio, tu primer hijo. Medita en aquellos pequeños detalles que tus amigos te dieron, las cartas,
Una broma que te hizo reír, el taxi, tu comida favorita, el día que fuiste al jardín, la piscina, el avión, tus errores, horrores, tu primera mascota, tu primera cita, tu primer examen, etc. Por favor, medita en todas esas cosas y más. En todas las cosas que has vivido hasta el momento. Luego observa qué sientes. Si deseas llorar, por favor no dudes en hacerlo. Si deseas salir a meditar en soledad por el parque, no dudes en hacerlo, solo hazlo. Una vez que ya estés tranquila, continúa la lectura. Por favor, medita. 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 Date el tiempo suficiente para meditar en esas preguntas. ¿A qué te dedicarías si jamás llegaras a morir? Y deja que tu mente viaje por el tiempo. Hasta quedarse en blanco. Capítulo 1. Sabiduría. Cuando una persona piensa en esta palabra, automáticamente su mente le muestra las imágenes y nombres de los antiguos a quienes los hombres llegaron a considerar de sabios: Pitágoras, Heráclito, Sócrates, etc., quienes también son conocidos como filósofos, y al estudiar sobre ellos uno llega a autosubestimarse y empieza a creer que jamás llegaría a ser como Sócrates. Y si además de eso se pone a estudiar a Jesús, sus niveles de autoestima llegan a estar por debajo de sus bajos instintos. La pregunta es: ¿a qué se debe de que en la actualidad ya no haya personajes con tal sabiduría como en la antigüedad? ¿Qué ha sucedido con la humanidad para que la sabiduría deje de manifestarse? Es decir, el espíritu de la sabiduría divina. La respuesta es sencilla. El hombre ha dejado de vivir lo que sabe que tiene que vivir. Si hoy en la actualidad tú le preguntas a un hombre si vive todo lo que sabe que tiene que vivir, te va a responder que no. Si yo te preguntara a ti que estás leyendo este libro, ¿vives todo lo que sabes que tienes que vivir? Tal vez me respondas que no, o en el mejor de los casos me responderías: más o menos. Pues déjame decirte, sea cual sea tu respuesta, la mayoría de los seres humanos responderían de la misma forma. Entonces, ¿cuál es la clave para adquirir la sabiduría? O aprender lo que el espíritu de la sabiduría divina enseña. La respuesta es sencilla. Deja de ser la mayoría. Es así de sencillo. Deja de pensar como la mayoría lo hace. Deja de vivir como la mayoría lo hace. Deja de comportarte como la mayoría lo hace, deja de alimentarse como la mayoría lo hace, deja de divertirte como la mayoría lo hace, deja de soñar como la mayoría lo hace. Deja de hacer las cosas como la mayoría lo hace. Deja de creer como la mayoría lo hace. Etcétera. Sé tú, y deja de copiarle al resto. Jesús llegó a ser sabio porque dejó de ser como la mayoría lo era. Es más, se llegó a convertir como único en su género. En la actualidad, si tú le preguntas a un doctor en medicina general sobre si tomar trago es perjudicial para el cuerpo, el doctor te va a responder que sí, pero luego si le preguntas si él bebe alcohol te va a decir que sí bebe. ¿Cómo pretendes pensar que una persona así, que lleva una vida incoherente, te pueda ayudarte a ti a cuidar bien tu cuerpo? Y la mayoría de profesionales están en la misma frecuencia, llevan una vida incoherente. Saben que deben evitar el alcohol, pero no viven lo que saben. Saben que la carne es perjudicial para el cuerpo, pero no viven lo que saben. Saben que el libar cerveza, tragos, gaseosas es perjudicial para el cuerpo, pero ellos no viven lo que saben. Si la mayoría está llevando una vida así de incoherente, ¿cómo pretenden adquirir la sabiduría? Hay algunos que piensan, como es en el caso del sistema gris, que creen ser sabios por poseer una buena cantidad de conocimientos, como para darse el lujo de juzgar y condenar. Craso error. La sabiduría llega a aquel ser que vive lo que sabe que tiene que vivir y vive las leyes de la vida universal. Si quieres ser sabio, entonces vive lo que sabes que tienes que vivir. Durante todo el tiempo de mi vida hasta el momento he escuchado a tantos hombres y mujeres que me decían que le están pidiendo a Dios sabiduría para que puedan tomar buenas decisiones. Pero luego al preguntarles sobre cómo estaba su vida, me llegaba a enterar que estaban en total incoherencia con las cosas que sabían que tenían que vivir. Es imposible llegar a ser sabio si llevas una vida incoherente. Es fácil llegar a ser sabio. Pero a pesar de que es fácil, casi nadie obtiene la sabiduría.
Muchos piensan y creen que ser sabio es poseer grandes conocimientos, y a eso se dedican algunas organizaciones en el mundo. Debido a ello tienden a tratar de controlar el mundo por medio del sistema gris, empresas, organizaciones gubernamentales, etc. Sabiduría es vivir lo que sabes que tienes que vivir si es bueno. Vivir en armonía con la vida universal. Si tú sabes que matar es un pecado y te quita sabiduría, entonces, deja de matar. Es decir, deja de matar a los animales, a los seres humanos ya sea a nivel mental, o sencillamente en juegos, videojuegos. En resumen, elimina la palabra matar de tu mente. No puedes pretender que el universo te ayude a interpretar el lenguaje de tu corazón si continúas atentando contra la vida universal ni siquiera a nivel mental. Esto incluye los videojuegos que tienen que ver con matar. Tal vez no lo estés haciendo a nivel físico, pero lo haces a nivel mental, viendo películas o programas, noticias, videojuegos que estén relacionados con el quitar la vida natural de otros seres. En resumen, elimina la palabra matar de tu mente desde la raíz. Si no sabes cómo hacerlo, más adelante te enseñaré cómo lograrlo. Tal vez lo que te mencioné hasta aquí te sonó muy fanático y tal vez se te esté ocurriendo pensar sobre lo que está escrito en la Biblia y quizá digas: vale, está bien, pero esas criaturas son animales y Dios las creó para el uso de los hombres. Además, Jesús mismo comió y multiplicó peces para que comieran miles de personas que lo acompañaban. Además de eso, los israelitas que fueron el pueblo del convenio comían carne y además sacrificaban animales. Pregunta: ¿tú cómo sabes que Jesús comió pescado y multiplicó los mismos para la gente? ¿Cómo sabes si realmente eso ocurrió? ¿Cómo sabes si realmente Dios aprobó los sacrificios que los israelitas hacían? ¿Fue Dios? ¿O fue una persona quien manipuló los hechos históricos para confundir a la gente de lo que verdaderamente ocurrió? ¿Estuviste tú junto a Jesús cuando Él multiplicó los peces? ¿Estuviste al lado de Dios cuando Él aprobó los sacrificios que los israelitas hacían? El hecho de que en la Biblia y en otros textos estén registrados aquellos hechos de esa forma, no significan que sean verdad, no significan que esas cosas fueron las que realmente ocurrieron. Tampoco significan que Dios las aprobó. Tan solo son escritos, textos como cualquier libro de la actualidad, que pueden ser inventadas por la mente del hombre, con algunos destellos de verdad. Sencillamente son escritos. Si Dios hubiera aprobado los sacrificios, automáticamente se habría contradicho con el mandamiento: no matarás. Si Jesús habría matado peces, automáticamente habría incumplido el mandamiento: no matarás. Como verás, Jesús mismo jamás mató animales. A menos que logres imaginar a Dios vida allá en el cielo comiendo animales. ¿Te imaginas a Dios realizando sacrificios allá en el reino celestial? ¿Te imaginas a Dios degollando animales por doquier para realizar sus fiestas? ¿Te imaginas a Dios ahorcando a infinidad de pollos para alimentar a sus parientes? No. La respuesta es no rotundo. Dios vida jamás va a hacer esas cosas. Su vida es diferente a la nuestra. Pero como todos vamos a volver al cielo algún día, entonces más nos vale que nos vayamos haciendo la idea de cómo sería vivir allá. Más nos vale que nos vayamos acostumbrando poco a poco a vivir como Él vive. Tú no puedes estar allá desde acá. Para estar allá, tienes que estar allá. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra en su cuerpo físico, todo el tiempo de su vida terrenal estaba allá. Es decir, el cielo, todo el tiempo de su vida. Jesús estaba en el cielo y por eso su comportamiento era totalmente diferente a lo normal. Lo mismo se aplica a las plantas. Si tú acostumbras romper o arrancar sus hojas, sus flores, sus frutos o semillas sin tener la necesidad de hacerlo, si cortas los árboles, los quemas, los fumigas, etc., sin tener necesidad de hacer tales cosas, tenlo por seguro, que será de la misma forma, como te trataran a ti, ya sea en esta vida o en el futuro. Lo que el hombre sembrare eso mismo cosechará, porque lo que de ti salga eso mismo volverá a ti. Alma 41, 13. Solo te tienes que preguntar constantemente: ¿qué está saliendo de mí? ¿Es amor? ¿Es compasión? ¿Es respeto? ¿Es maltrato? ¿Es juicio? ¿Es crítica? ¿Qué es lo que está saliendo de mí? En eso consiste la sabiduría.
Tratar a todo lo que existe en esta hermosa tierra como te gustaría que te traten a ti. Los antepasados incas del Perú entendían este principio de sabiduría, y por eso se dedicaron a la agricultura en su mayor parte y aun cuando tenían que comenzar a trabajar los terrenos, le pedían permiso a los apus, montañas, para poder hacerlo, le pedían al sol, a la luna, a la lluvia, a Dios, Viracocha, para que les dieran el permiso de trabajar esas áreas de terreno con sabiduría y amor. Los incas se estaban acercando a la sabiduría, es de saber, que no en todo el imperio hacían lo mismo. Otros chamanes lo entendían mal y sacrificaban animales etc., pero en su mayor parte, la población inca practicaba esta sabiduría de estar en armonía con la naturaleza. No es casualidad que a Manco Cápac lo llegaron a considerar como hijo del sol o como hijo de Dios. La mayoría piensa que si te haces parte del sistema gris, te enseñan a llevar una vida en paz con el universo. Pero eso no es cierto. El sistema gris basa sus enseñanzas en un sistema de creencias. Solo son creencias y nada más que creencias. Si de verdad quieres descubrir tu intuición, entonces significa que estás dispuesto a llevar una vida en armonía con la naturaleza, la vida universal. Si te estás preguntando, ¿qué es el sistema gris? La respuesta es: sistema gris igual a sistema de gobierno de las religiones, iglesias y sectas. Alma sana, cuerpo sano. Tal como es el interior, así es el exterior. Es decir, si tu cuerpo está enfermo, significa que tu espíritu también está enfermo. El espíritu o alma únicamente se enferma por atentar o quebrantar la ley de la vida universal. Cada vez que tu cuerpo se enferme, en vez de pedirle a Dios que te sane del mal que padeces, mejor pídele que te ayude a saber en qué forma has atentado contra la vida universal, es decir, pídele que te haga saber cuál de las leyes de amor has quebrantado. Una vez que lo sepas y lleves tus actos a una vida elevada, puedes pedirle que te sane o que te libere del mal que padeces. ¿Qué sucede si no descubres tu falta? El mal que padeces, puede que dejes de sentirlo por un breve tiempo debido a que te has drogado consumiendo pastillas o farmacéuticos u otros tratamientos que hoy en la medicina tradicional se comercializa. Pero tu alma, tu espíritu, sigue enfermo. Y al pasar un determinado tiempo la enfermedad volverá a emerger y volverás a sentir el mismo mal, debido a que no sanaste tu espíritu. Esa es la verdadera razón del por qué muchos tumores malignos vuelven a emerger. Y si ya no vuelven a emerger, que es en los mejores casos, estos tumores malignos desaparecen solos, es porque también el espíritu se ha sanado. Lo mismo ocurre con cualquier malestar o enfermedad. Si la enfermedad vuelve a emerger es porque el alma no se ha sanado, continúa enfermo. Porque tal es el interior, así es el exterior. Hoy en la actualidad el campo de la salud es una de las áreas que mueve una buena parte de la economía mundial. Todos sin excepción buscan y están constantemente haciendo cosas para tener una salud agradable en sus cuerpos. Pero la mayoría no solo está maltratando a su cuerpo, sino también a su alma. La forma como amas tu cuerpo es la forma como amas tu mente. La forma como amas tu mente es la forma como amas tu alma, espíritu. La forma como amas tu espíritu es la forma como amas tu corazón. La forma como tú amas tu corazón es la forma como amas a Dios vida. La forma de amar a tu cuerpo es cuidando de ella. Vosotros sois templos de Dios. Quien profane el templo de Dios, Dios lo profanará a él. Pregunta: ¿cómo uno podría profanar el templo de Dios? La mayoría de la gente cree que profanar el templo de Dios es cuando se hacen tatuajes, piercing, promiscuidad, cerveza, drogas. Y los que no hacen tales cosas con su cuerpo, piensan y creen que están cuidando el templo de Dios, por lo tanto se sienten tranquilos. Este es el caso de aquellos que forman parte y viven dentro del sistema gris. Pregunta: ¿acaso no sabes que las bebidas y chifles con colorantes artificiales tales como las gaseosas, energizantes, caramelos, dulces, chicles y otros, son perjudiciales para tu cuerpo? ¿Acaso no sabes que todos los alimentos que están con azúcar y aceites refinados son perjudiciales para tu cuerpo? ¿Acaso no sabes que las drogas son sustancias que generan dependencia y adicción? ¿Acaso no sabes que hoy en la actualidad existen drogas auditivas y visuales? Todo eso contamina tu cuerpo y tu espíritu. Y tú dirás:
Vale. Pero yo no consumo drogas. Pregunta. ¿Acaso no consumes pastillas de la medicina tradicional cuando estás enfermo? Casi todas las pastillas y cápsulas son puras drogas. Neutralizantes, anestesiantes, estimulantes, etc. Son raras las pastillas que son benéficas para el cuerpo, como por ejemplo vitaminas, niacina, colágeno y otros. El sistema gris enseña la frase, no consumir drogas ilegales. Es decir, que todas las drogas legales se pueden consumir, y hoy en la actualidad es legal en casi todos los países del mundo consumir marihuana en pequeñas porciones. Es legal consumir cocaína, es legal consumir opio, etc. Y esto incluye a todos los países latinos y del mundo. Consumir esas drogas o las drogas de la medicina tradicional tiene el mismo efecto en el cuerpo. La droga es droga. Allí no es necesario estar clasificándose como tal o cual cosa es droga legal o droga medicinal, droga es droga, y punto. El templo el cual sois vosotros, santo es. La mayor parte de la información que tienes acerca de la alimentación y salud corporal viene en su mayoría de las industrias cárnicas, lácteas, farmacéuticas. Son esas compañías y otras más las que brindan la información sobre la alimentación a base de alimentos de origen animal y aceites y gastan enormes cantidades de dinero en publicidad y hacen convenios con las universidades, centros de salud, Ministerio de Educación, etc. con tal de persuadir a que compren y consuman sus productos. Es decir, hacen de todo para engañarnos a vivir de alimentos de origen animal. Y la mayoría de los médicos, enfermeras, nutricionistas y otros profesionales en el campo de la salud y alimentación se lo creen y lo enseñan a toda la sociedad. Y como la sociedad es ignorante de cómo se mueven las cosas y lo que se trama por detrás de las pantallas, se lo creen, y luego sufren las consecuencias de su ignorancia, con males, enfermedades, obesidad, colesterol, gastritis, triglicéridos, diabetes, etc. Y a eso la industria farmacéutica se achunta y te vende drogas dañinas y de esa forma maltratan a tu cuerpo. En otras palabras, todas esas compañías quieren matarte poco a poco, y ojalá fuera gratis. Absorben tu energía, dinero, a través de sus productos. Por favor, infórmate. Evita ser engañado. Tu cuerpo es uno de los mejores amigos que tienes en esta vida. Tu cuerpo es el único que te acompaña a donde quiera que vayas. Está junto a ti en los momentos de soledad, es el único que está junto a ti en los momentos de tristeza, es el único que sabe del cómo tú te sientes por dentro. Por favor, cuídalo. Aunque tú no creas, tu cuerpo te habla. Te dice cosas, te enseña, te guía, te ayuda a saber dónde te has equivocado. Pero para eso tú debes saber cuidarlo bien y desarrollar una sensibilidad genuina. Esta parte es bastante amplia, la cual la doy a conocer en mi obra El idioma de tu cuerpo. En dicha obra doy a conocer todas las formas de cómo nuestro cuerpo trata de comunicarse constantemente con nosotros a fin de que podamos redireccionar nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestros sueños, etc. Esa es la razón por la que le doy énfasis al cuidado del cuerpo, porque la forma como cuidas tu cuerpo es la forma como cuidas tu mente. Y como tu mente recibe lo que sea que le des. Tu mente lo traspasa a tu alma, y al intentar tu alma traspasar la basura a tu corazón lo rechaza y le dice al alma que devuelva esa basura a su origen. El alma al intentar devolver la basura a la mente se queda frustrada, porque la mente está ocupadísima en sus asuntos. Y la mente le dice que no. Debido a que está ocupada recibiendo otra buena cantidad de basura, entonces el alma, al verse rechazado por la mente, decide traspasar la basura al cuerpo, y como el cuerpo no sabe cómo acoger esa basura, reacciona, se enferma, y le dice a la mente: saca esa basura de mi área. Saca esa basura de mí. Y como la mente está tan ocupada en recibir más basura y en otros asuntos, el cuerpo empieza a protestar por medio de dolores, enfermedad, malestar, etc. Luego, la mente empieza a recibir esta queja que llega en forma de malestar que no le agrada, ni a ti tampoco. Entonces la mente te sugiere: hey chico, tómate una pastilla. Un calmante, para que ese cuerpo se calle y deje de protestar. Y si el dolor es más intenso, la mente te dice: hey chico, una inyección mejor, porque ese cuerpo está chillando mucho. Y si es un cáncer o tumor,
La mente te dice: Hey chico. Mejor una quimioterapia o una operación, y así ese cuerpo dejará de molestar y se callará. Ya me está jodiendo la paciencia. Entonces tú actúas conforme la mente te lo sugiere y tu cuerpo, que es un ser con vida independiente, se calla, y se siente rechazado, ignorado, maltratado, sucio, profanado y poco a poco se retira de allí la vida. Si después de un tiempo tú sigues alimentando con basura tu mente, el cuerpo nuevamente va a pagar el precio de la nueva basura que ingresó, y tú por ignorancia vas a repetir lo que la mente te sugiere y nuevamente vas a maltratar a tu cuerpo profanando aún más, y es allí donde el espíritu de la vida se aleja de ti. Debido a que tú no supiste escuchar lo que tu cuerpo trataba de decir en reiteradas ocasiones. Como tú no quieres escuchar, entonces también el espíritu se calla y te deja de hablar, y si el espíritu se calla, entonces tu cuerpo te empieza a hablar, hace su propia protesta, se enferma, se retuerce, se inhabilita, deja de funcionar, se descalcifica, se engorda, etc. Por favor, cuida tu cuerpo. Y cuida tu mente. El cuerpo te habla a través de los malestares, enfermedades, dolores, etc. y tú debes aprender a interpretar el lenguaje de tu cuerpo. Si tú aprendes a cuidar a tu cuerpo, entonces aprenderás a cuidar a tu mente. Y si tú aprendes a cuidar a los dos, entonces aprenderás a cuidar a tu espíritu. Y si aprendes a cuidar a los tres, fácilmente aprenderás a cuidar tu corazón. ¿Y cómo vas a saber si estás cuidando a tu corazón? El día en que tú logres reconocer la codicia, el deseo, la ambición, el juzgar, el esclavizar o quitar el albedrío. Son estas cosas las que no deben entrar en tu corazón. Si permites que esto ingrese a tu corazón, automáticamente comenzarás a atentar contra la ley de la vida universal. Aunque tú no lo quieras. Esto es lo que los verdaderos directores del sistema gris, entes con apariencia de seres de luz, intentan implantar en los corazones de los seres humanos. Esto es lo que algunos seres que despertaron su conciencia hasta llevarlo a la luz de la vida universal, tales como Jesús, Buda, Krishna, Mahoma, Amaru y otros descubrieron. Y trataron de compartir aquello que habían descubierto por medio de sus enseñanzas, e hicieron actos llamativos a fin de que aquello que habían descubierto sea iluminado por la luz de la vida. Y llegara a la humanidad, para mantener tu corazón puro, perfecto, libre de juicios, lleno de amor. Continúa con el capítulo 2.